Uno de los exámenes de laboratorio que más frecuentemente se realiza en todos los niveles de atención y en todo el mundo es la biometría hemática. Esta es un auxiliar diagnóstico que le ayuda al clínico para corroborar, detectar muchas de las enfermedades a las que se encuentra en forma cotidiana. Y con la clínica, obviamente, y con la pura biometría hemática, el médico puede diagnosticar muchas de las enfermedades a las que se enfrenta. Por ejemplo, en este primer caso, en donde se encuentra baja la hemoglobina, baja el hematocrito, la concentración media de hemoglobina se encuentra baja y el volumen corpuscular medio también se encuentra bajo, a esto se le denomina anemia microcítica hipocrómica. Esta es una de las anemias más comunes y se debe fundamentalmente a la deficiencia de hierro, sea por poca ingesta, por baja deficiencia de absorción o por pérdidas sanguíneas en forma crónica o en forma aguda. Es la deficiencia más común y por supuesto que el tratamiento irá encaminado a lo que esté ocasionando esta anemia microcítica hipocrómica. Por ejemplo, si se debe a falta de ingesta en una gente habitualmente desnutrida o malnutrida por muchas situaciones, entonces habría que darle suplementos alimenticios que contengan hierro, fundamentalmente algunos vegetales verdes con la carne. Pero también puede ser por pérdidas tanto agudas como crónicas. Y muchas veces estas pérdidas crónicas, el clínico, si no interroga adecuadamente, no se da cuenta. Puede ser porque una mujer tenga muchas menstruaciones, tenga polimenorrea o hipermenorrea o ambas, porque tenga sangrado de tubo digestivo crónico y que no tenga la manifestación tan impresionante como la hematemesis o la melena, o porque tenga algunas otras pérdidas insensibles como el epistaxis comunes, etcétera, etcétera. Esta es una de las anemias más comunes y es a las que el clínico se enfrenta en forma cotidiana y tiene que resolverla. Y con la pura clínica auxiliada por estos parámetros de la biometría hemática puede uno llegar al diagnóstico sin mayores estudios. Por supuesto que hay que hacer el diagnóstico diferencial con algunas otras anemias que pueden dar este mismo patrón, como sería la talasemia menor, en la cual el paciente no responde a los requerimientos de hierro que en el primer caso. Si nosotros hiciéramos estudios complementarios que no necesariamente son importantes, sería realizar un hierro sérico que se encontraría bajo, una capacidad de captación del hierro que se encontraría alta y un índice de saturación de hierro que se encontraría bajo. Otro de los escenarios a los que el clínico se encuentra o se enfrenta comúnmente es el siguiente, en donde tengamos una hemoglobina baja, un hematócrito bajo, la concentración media de hemoglobina normal y el volumen corpuscular medio normal. En estos casos en particular, los pacientes se encuentran con una anemia normocítica normocrómica, es decir, el tamaño de los eritrocitos se encuentra normal, pero existe anemia. Y esto se debe fundamentalmente a algunas de las enfermedades crónicas, por ejemplo, algunas vasculitis, insuficiencia renal crónica, infecciones crónicas como la tuberculosis, como la lepra, o algunas otras enfermedades que en un momento determinado cursen con cronicidad, la propia patología hepática, cardíaca, etcétera, etcétera, nos pueden mostrar este tipo de anemia. Y por supuesto que habría que manejar este tipo de anemia fundamentalmente tratando la causa de lo que la está ocasionando y no necesariamente transfundir al paciente, porque esto hay que dejarlo finalmente como un último recurso. Otra de las perspectivas con las que se puede enfrentar un médico de primer nivel de atención, y no necesariamente de primer nivel de atención, sino de cualquier nivel de atención, es este tipo de anemia en donde se encuentra una hemoglobina baja, un hematócrito bajo, una concentración de hemoglobina normal y un volumen corpuscular alto. Es decir, los glóbulos rojos se encuentran muy grandes y esto se le llama anemia macrocítica o también se le conoce como anemia megaloblástica. Las causas de esta anemia son múltiples. Hay causas fisiológicas que te pueden dar esta anemia, como el propio embarazo, y hay causas patológicas que dan esta anemia, como el propio alcoholismo por un lado, pero también la deficiencia de factor intrínseco, sea por una gastrectomía total o por una atrofia gástrica que no produzca
el suficiente factor intrínseco que hace que se una la vitamina B para que se pueda absorber, y finalmente se une en el ilion terminal, y si se encuentra este último, el ilion terminal, inflamado por alguna situación crónica, también en un momento determinado puede dar este patrón de anemia megaloblástica. Esas inflamaciones del ilio terminal pueden ser desde una tuberculosis a nivel intestinal, una enfermedad de Crohn, que todos ustedes conocen también, una salmonelosis crónica en forma localizada, pero también puede ser una neoplasia como el linfoma intestinal del ilion terminal. Y tanto estas situaciones fisiológicas, como comentábamos, como las propias del estómago o las propias del ilion terminal pueden dar esta anemia megaloblástica. Y claro que el tratamiento de esta anemia megaloblástica irá encaminado también, por supuesto, a una solución de la causa que está produciendo esta anemia megaloblástica. Es muy diferente manejar una anemia megaloblástica en un paciente con un linfoma intestinal que una anemia megaloblástica en un paciente con estas características. De tal manera que sí es importante que nosotros, con esta pura biometría hemática, como estamos viendo, podamos diferenciar de los otros tipos de anemia. Otro de los patrones que podemos encontrar nosotros es este que se encuentra aquí, que es una hemoglobina, pero en lugar de que esté baja, se encuentra muy elevada, el hematocrito se encuentra muy alto, la concentración media de hemoglobina se encuentra normal y el volumen corpuscular medio se encuentra normal. Esto se llama policitemia o poliglobulia. Esta policitemia o poliglobulia puede ocurrir por muchos factores. Hay la policitemia primaria, que también se llama rubra vera, que es rara en nuestro país, pero hay la secundaria, que es muy común, es decir, en donde la hemoglobina y el hematocrito se encuentren muy elevados, y esta hemoglobina y este hematocrito que se encuentran tan elevados puede en un momento determinado ser causa de una enfermedad pulmonar crónica, pero también por gente que fuma, el tabaquismo crónico, se encuentra en las alturas, la gente que viaja de niveles de mar a las alturas o que escala montañas también puede tener este tipo de poliglobulia, y se encuentra también, y tenemos que explorar e interrogar muy bien al paciente, en los pacientes que tienen apnea del sueño. Por supuesto, les decía, en todos los problemas pulmonares que dan la enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica, que puede ser por asma crónico, que puede ser por bronquitis crónica, o que puede tener algunas otras manifestaciones como de enfisema pulmonar, otra problemática como podría ser la fibrosis pulmonar, y te puede dar este patrón. Por supuesto que el diagnóstico diferencial con la poliglobulia primaria es que en esta última la eritropoyetina se va a encontrar normal o baja, a diferencia de estas que se encuentra la eritropoyetina alta. Pero lo más importante es que con la pura biometría hemática y con la clínica del paciente nosotros podemos llegar a estos diagnósticos. Existen también otro tipo de anemias. Existen la anemia en donde se encuentran los reticulocitos muy aumentados y existe la hemoglobina y el hematocrito muy altos, y esto puede ser una hemólisis que puede ser hemólisis con CUMS directo, con CUMS positivo o con CUMS negativo, y que puede ser secundaria desde un proceso alérgico hasta una enfermedad sistémica. Los reticulocitos se encuentran muy elevados. También existen las anemias aplásticas, que vamos a ver un poco más adelante. También en la biometría hemática podemos encontrar algunas alteraciones en los glóbulos blancos. Por ejemplo, en este caso en particular tenemos los glóbulos blancos bajos, con neutrófilos bajos y con linfocitos relativamente altos. Puede tener unos glóbulos blancos, unos leucocitos totales de 2000, que es bastante bajo, pero los neutrófilos, que normalmente se encuentran en proporción en una biometría hemática normal, 70% de neutrófilos contra 30% de linfocitos, en este caso que nosotros proponemos acá, se encuentran los leucocitos bajos con los neutrófilos bajos también en proporción, y los linfocitos, aunque están altos en proporción, en porcentaje, se encuentran en forma absoluta normales. Por eso este tipo de anemia, o este tipo de la biometría hemática, se dice que es una leucopenia con neutropenia absoluta y linfocitosis relativa. Y esto se debe fundamentalmente a una aplasia o hipoplasia de médula ósea. Y si se encuentra además las plaquetas bajas
y la hemoglobina baja, pues por supuesto que nos va a corroborar toda esta situación. Y están aumentados en forma proporcional los linfocitos porque estos maduran finalmente en el sistema fagocítico mononuclear que se encuentra en los órganos hematopoyéticos fetales, es decir, en el hígado, en el vaso, en los ganglios linfáticos, y esto es lo que nos puede condicionar esta situación. Y sin necesidad de hacer en forma inicial una punción para estudiar la médula ósea, nosotros podemos, con una biometría hemática en donde tenga anemia, plaquetopenia y estas características en la fórmula blanca, nosotros podemos sospechar la posibilidad de que sea una hipoplasia de médula ósea. Si nosotros tenemos por un lado, o por otro lado, perdón, los leucocitos bajos, pero se encuentran los neutrófilos altos, todo lo demás normal, y los linfocitos bajos, aquí podemos hablar de que pudiera tener el paciente una enfermedad viral generalmente, aunque algunas enfermedades bacterianas como la salmonela nos podría dar en este patrón dentro de la biometría hemática. Si nosotros tenemos por otro lado una cantidad importante de leucocitos altos con neutrófilos muy altos y el resto normal, se podría tratar también de un proceso infeccioso, pero podría ser la primera manifestación de una leucemia granulocítica crónica o mieloide. Estos leucocitos pueden estar, cuando normalmente son de 5 a 10,000, podrían estar en 100, 150,000, 200,000, con un porcentaje del 70 a 80% de neutrófilos, y se refiere a una leucemia mieloide crónica, que es un síndrome mieloproliferativo y que con la pura biometría hemática nosotros podemos llegar también a este diagnóstico. Estos pacientes cursan generalmente con una gran hepatomegalia y una gran esplenomegalia, además de ganglios linfáticos aumentados. Y si por el contrario, estos leucocitos también están muy elevados, 150,000 o 200,000, pero a expensas fundamentalmente de los linfocitos, nosotros podemos pensar que se trata de una leucemia linfocítica crónica. Y esta leucemia linfocítica crónica, que es un síndrome linfoproliferativo, que puede estar acompañada de blastos o generalmente sin blastos, esta leucemia linfocítica crónica generalmente no hay que tratarla, cursan también con grandes esplenomegalias, grandes hepatomegalias, está llena de ganglios linfáticos, y estos pacientes habitualmente les va bien, el pronóstico es muy bueno junto con otro tipo de leucemias. Claro que hay que estar acechándolos a que no tengan formas blásticas, tanto la primera como la segunda, hay que estar acechando que no tengan formas blásticas, porque si aparecen las formas blásticas, entonces hay que tratarlas ya como una leucemia aguda. Vean ustedes la importancia de la biometría hemática, de todos los datos que nos puede dar y de todo, junto con la clínica, todo el acervo de patologías que podemos tener para que en un momento determinado, con esta herramienta tan sencilla, tan fácil de realizar, que se hace en prácticamente todos los niveles, podemos tener muchos de los diagnósticos, algunos poderlos tratarlos y otros con la pura biometría hemática sin mayor exámenes poder derivarlos. Existen algunas otras formas, que existen en la biometría hemática, que son las plaquetas. Estas pueden estar disminuidas o pueden estar aumentadas. Cuando las plaquetas se encuentran disminuidas, se llama, y tienen una púrpura, manifestaciones de púrpura, se llama una púrpura trombocitopénica. Esta púrpura trombocitopénica puede dar estas manifestaciones de púrpura a nivel sistémico, es decir, en el fondo de ojo, en el paladar, en las mucosas y en todo el cuerpo, a diferencia de una púrpura vascular, en donde la púrpura se encuentra en las zonas declives y las plaquetas se encuentran dentro de límites normales. Esta púrpura trombocitopénica se asocia generalmente a infecciones virales como mononucleosis o a problemas destructivos de del propio vaso que se encuentre crecido por alguna situación en particular, ya sea infecciosa o neoplásica. Por supuesto que hay que hacer diagnóstico diferencial con estas plaquetas bajas, también de la propia hipoplasia de médula ósea, en donde se encuentran bajas las plaquetas, pero también se encuentran bajos la hemoglobina y se encuentra baja el hematocrito, así como los leucocitos bajos, junto con los neutrófilos bajos y los linfocitos altos, como habíamos comentado. Y estas plaquetas se pueden encontrar elevadas en un síndrome que se llama trombocitosis primaria o trombocitosis esencial. Por supuesto que las plaquetas, como reactante de fase aguda, se pueden encontrar elevadas en un sangrado de tubo digestivo, en un proceso viral, en un proceso bacteriano o en cualquier otro proceso infeccioso o inflamatorio, no necesariamente infeccioso. Pero cuando aumentan
en forma desproporcionada las plaquetas, cuando normalmente son de 150,000 a 300,000 y aumentan a 1,000,000 o 1,500,000, entonces se llama una trombocitosis esencial, que también entra del rango de los problemas, de los síndromes mieloproliferativos, en donde proliferan las plaquetas. Estos síndromes mieloproliferativos, junto con la policitemia rubra que habíamos comentado en relación a los glóbulos rojos, o con la leucemia granulocítica que habíamos comentado en relación a los glóbulos blancos, estas plaquetas elevadas, pues sí habría que dar un tratamiento, porque pueden tender por un lado a que el paciente sangre, pero también puede tender por otro lado al que el paciente tenga manifestaciones de hipercoagulabilidad y pueda tener coágulos en cualquier parte del sistema de toda nuestra economía. En la biometría hemática también tenemos que tomar en cuenta, entre otras variantes, a los eosinófilos. Los eosinófilos, cuando se encuentran elevados, habitualmente son por dos grandes patologías, o por patología alérgica o por patología parasitaria. Hay muchas patologías más que la pueden aumentar los eosinófilos. Hay patologías neoplásicas. La primera manifestación a veces de un linfoma puede ser los eosinófilos altos, pero también algunas vasculitis como el Churg-Strauss o el lupus eritematoso, que pueden presentar los eosinófilos altos. Y junto con la clínica y esos eosinófilos altos, nosotros podemos incidir o iniciar un tratamiento aún sin ningún otro parámetro de laboratorio, simplemente compaginando la teoría con la clínica y la clínica con esta biometría hemática. Los basófilos también son parte de los glóbulos blancos, que se pueden encontrar elevados en algunas enfermedades tiroideas por un lado, pero también pueden estar elevados estos basófilos en algunas intoxicaciones, por ejemplo, en la intoxicación por plomo, en el saturnismo. En estos pacientes va a haber una basofilia difusa y nosotros en la pura biometría hemática, con el puro frotis de sangre periférica, podemos sospechar esta patología solamente y exclusivamente viendo esa basofilia difusa. Por eso sí es importante que nosotros tomemos en cuenta todas estas situaciones. Claro que en forma global, cuando encontramos la hemoglobina baja, el hematócrito bajo, los leucocitos bajos, pero en porcentaje los linfocitos altos, con los neutrófilos bajos y las plaquetas bajas, entonces podríamos estar hablando de una hipoplasia de médula ósea o de una aplasia de médula ósea, en donde la médula no está produciendo. Esto puede ser secundario a múltiples patologías, desde algunas intoxicaciones por insecticidas hasta fármacos tan comunes como la tolbutamida, algunas infecciones virales como la propia hepatitis B o la propia hepatitis C, nos pueden dar un patrón de una anemia hipoplásica o una aplasia de médula ósea. Y esta hipoplasia de médula ósea o aplasia de finalmente, dependiendo de lo que la esté originando, puede terminar en un tratamiento con un trasplante de médula ósea que ha venido a cambiar la morbimortalidad de estos pacientes, mejorándolos desde la década de los 80, en donde se realiza esto, mejorando radicalmente su pronóstico de vida. Por supuesto que hay que hacer diagnóstico diferencial en estos casos, con esta patología, con la metaplasia mieloide agnogénica. La metaplasia mieloide agnogénica también entra de los síndromes mieloproliferativos, y aunque están mieloproliferando, existe una pancitopenia, como podemos ver en estos casos en particular, pero en estos casos también los órganos hematopoyéticos fetales, que son el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos, se encuentran muy crecidos y están produciendo formas jóvenes, de tal manera que si hiciésemos una biopsia hepática o esplénica o del ganglio en este tipo de pacientes, podríamos encontrar todas las formas jóvenes de todas estas. Podríamos encontrar blastos y megacariocitos y reticulocitos en forma importante que tratan de compensar al organismo de esta metaplasia mieloide agnogénica. Esta metaplasia mieloide y esta anemia plástica que se hace, hay que hacer el diagnóstico diferencial e inicialmente empezar a tratarlos antes de canalizarlos. Por supuesto que aquí lo importante es ver cuántos neutrófilos hay totales, porque si son menos de 1000 neutrófilos totales con menos o igual cantidad de leucocitos, el paciente corre un gran riesgo de una probable infección. Entonces hay que aislar al paciente. Si el paciente tiene una anemia muy importante y tiene repercusiones hemodinámicas de la anemia, es decir, hipotensión arterial, taquicardia,
que implican un síndrome anémico, entonces habría que ver la posibilidad de transfundirlo. Pero la mayor parte de los pacientes no hay que transfundirlos, simple y sencillamente hay que tratar la causa en general. Y por supuesto, si el paciente tiene plaquetas muy bajas, como de 6.000 o 7.000, y ya tiene manifestaciones fundamentalmente neurológicas, habría que transfundirles plaquetas, concentrados plaquetarios o plasmas ricos en plaquetas, con el objeto de, mientras se prepara para un tratamiento definitivo, evitar que tengan algún tipo de complicaciones. Por eso, los pacientes que tienen, que nosotros vemos y que les pedimos una biometría hemática, es muy importante que nosotros analicemos a profundidad la semiología de la biometría hemática, porque la mayor parte de las ocasiones tienen una gran variedad, como pudimos ver en estos pequeños minutos, tienen una gran variedad de diagnósticos diferenciales que nos obligan en un momento determinado a estudiar muy profundamente al paciente, porque en la mayor parte de las ocasiones los podemos manejar in situ y podemos tratar la causa in situ, y en algunos casos en particulares podemos referirlos para que después de un tratamiento inicial sean contrarreferidos con nosotros para seguir con el tratamiento. De tal manera que el estudio de la biometría hemática, la semiología de la biometría hemática, es muy importante que la tengamos presente en cada uno de nuestros pacientes que les solicitamos este estudio. Muchas gracias.